Bueno, pues vamos a continuar con la segunda sesión. Vamos a continuar con la segunda sesión de la segunda parte de la unidad uno. Entonces, mencionábamos, ¿no? Mencionábamos que dentro de la función de planeación, pues la información tiene que ser veraz y oportuna, ¿no? Y realista. Debe estar basada en la realidad, no debe ser falseada, etcétera, ¿no? Porque si no, la toma de decisiones, pues también, pues, eh, es errónea, ¿no? O sería errónea. También, pues, se deben administrar los ingresos y los egresos, pues, son los recursos de la empresa, ¿no? Ya hemos hablado suficiente y bastante sobre este tema. Luego, pues se tienen que presentar, son los responsables de presentar los informes mensuales o anuales o semestrales o trimestrales, como haya decidido la organización. Ahora, la única obligación que se tiene es que al menos una vez al año tienen que presentarse estos estados financieros para fines de tributación, o sea, hacia el SAT. Entonces, esta información financiera al menos debe de llevarse a cabo una vez. Pero normalmente las organizaciones pues tienen como norma, precisamente por todo lo que hemos estado diciendo, pues llevar a cabo estos informes mensualmente y trimestralmente, ¿no? Entonces, estamos viendo que pues pueden ser de acuerdo, se manejan de acuerdo a las necesidades que tenga la organización, ¿no? Y tanto las necesidades como sus obligaciones, ¿ok? Porque también puede ser que por norma el Consejo de Administración decida que tienen que llevarse a cabo este tipo de informes pues cada trimestre, por decir algo, ¿no? Y entonces esta función de supervisión pues se lleva a cabo con los informes que emite la organización, ¿ok? Cada periodo que haya decidido, con la frecuencia que haya decidido, en este caso, el Consejo de Administración, ¿no? Bueno. Luego, también es responsable de llevar a cabo lo que se llama las proyecciones, ¿no? De cómo, en base a lo que, al desempeño de la organización, pues tiene que presentar lo que serían las proyecciones a futuro de el desempeño de la organización con respecto de sus ingresos y gastos estimados, con la finalidad de llevar a cabo para hacer un presupuesto. Entonces, esto también es elaborado de manera integral con lo que sería una planeación de cómo se prevé que se vaya a presentar el entorno, ¿no? Y de ahí otra vez empezamos el ciclo de planeación. ¿Ok? Bueno, también pues debe de tener ¿cómo se llama? La función financiera debe tener como propósito final, pues alcanzar los objetivos, ¿no? Los objetivos de la organización. Dentro de los objetivos de la organización, pues están también previstos los objetivos de los accionistas y de la organización misma, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que es muy importante es que dentro de la, ¿cómo se diría esto? Dentro de dentro de la función financiera, pues tenemos que prever, ¿no? Ya mencionaba yo cómo, cómo en base a cómo se está presentando y los eventos que están
surgiendo dentro del entorno, pues debemos de prever los riesgos, ¿no? Y el impacto de ellos. Y también algo que es muy difícil, pero es algo que también debemos ir tratando de prever y de pronosticar, es cuándo podrían presentarse eventos que pudieran afectar de manera negativa a la organización y también aquellos eventos en los cuales nos podría generar ventajas competitivas, ¿no? O que nos podría beneficiar simplemente, ¿no? Déjenme darles un dato, ¿no? Eh, Imagínense, ¿no? Yo soy una productora, ¿no? De carne de puerco, ¿no? Yo soy una empresa que solamente vendo y que tengo una producción muy interesante, ¿no? Unas granjas importantes de producción de carne de puerco, ¿no? Y resulta que, bueno, mis ventas solamente se limitan aquí a México, ¿no? Pero resulta que me estoy dando cuenta que por problemas entre países, ¿no? Hay una restricción que están poniendo un país que consume mucha carne de puerco, que le compra a otro país, pero resulta por disputas comerciales, resulta que ese país le pone un alto arancel, ¿no? O sea, lo que es un arancel, pues es una barrera de entrada, son impuestos para que entre a su mercado, ¿no? Esa carne de puerco proveniente específicamente de ese país. Y entonces, pues esto, al ponérsele este alto arancel, significa que esa carne de puerco de ese país se vuelve muy cara, ¿no? Para ser adquirida en ese otro país que la consume, ¿no? Entonces, significa que entonces ese otro país pues va a estar abierto a otras posibilidades con países con quien no tenga ningún tipo de problema. Y entonces ahí se vuelve una oportunidad para mí, ¿no? Que yo soy productor de carne de puerco y entonces evalúo esta alternativa y esta posibilidad para ver qué tanto puedo yo exportar, ¿no? Por este evento que se está presentando. Y entonces, ¿qué tanto podría yo beneficiarme de ese evento, no? O sea, eso es un evento en el entorno que ocurre diario y ocurre pues, en todos los eventos, en todos los mercados, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo me podría beneficiar, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver un evento que tenga algún tipo de problema, pues es el mismo ejemplo, nada más que con el país que ya estaba vendiéndole a ese mercado, ¿no? Tan importante, pero resulta que les pusieron estos aranceles debido a las disputas comerciales que hay entre estos países, ¿no? Y entonces, pues eso me afectó negativamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver a quién más le voy a vender estos productos, ¿no? Que yo ya producía. Y entonces, de esa manera, pues tengo que, ya me afectó negativamente. Entonces, tengo que ajustar la organización de tal manera que ahora vea o bien cómo le doy la vuelta a este problema o bien cómo busco nuevos mercados, ¿no? Donde vender los productos que ahora me van a quedar excedentes, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues es que la función financiera tiene que ir monitoreando también aquellos eventos que se pueden presentar o que se están presentando, ¿no? En el entorno en general. Bueno, muy bien. Luego vamos a ver el siguiente tema, que es el 1.6, que es la planeación financiera, ¿no? Entonces, vamos a ver que las finanzas pues,
como ya lo dijimos anteriormente, se ocupan del financiamiento e inversión necesarios para incrementar el valor de las empresas. Pero vamos a ver que no solamente a esto, ¿no? Y obviamente, pues esto no siempre había sido así. Entonces, vamos a ver que las decisiones de financiamiento e inversión en su conjunto se enfocan a aumentar los beneficios de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les he venido diciendo. Por un lado, yo tengo que tomar ciertas decisiones como función financiera para saber, para saber si efectivamente, eh, si efectivamente vamos a, qué tanto de deuda vamos a tomar y qué tanto para lograr mis objetivos voy a financiarme a través de mis propios recursos. Entonces, ¿qué tanto me conviene? Porque aquí también hay algo importante. Dentro de la función financiera, el tomar deuda también me conviene por un lado, por el pago de impuestos. Entonces, el efecto que yo tengo por la toma de deuda pues es una reducción importante, dependiendo del porcentaje, ¿no? Puedo obtener reducciones importantes en el pago de impuestos. Entonces, para una empresa, el tomar deuda tampoco significa, ¿cómo se llama? Significa una mala señal, sino puede significar, pues, nos podemos dar cuenta a través de los estados financieros, que están haciendo un uso eficiente de las fuentes de financiamiento. Entonces, eso también es importante para ver, por ejemplo, por un lado, en qué tenemos que invertir, ¿no? ¿Qué proyectos tenemos internos, ¿no? En donde tenemos que invertir, puede ser la expansión, puede ser el desarrollo de nuevos productos, puede ser la compra o la renovación de equipo eh, materiales, puede ser el desarrollo de nuevos materiales, no sé, el uso, las pruebas para el uso de nuevas materias primas, qué sé yo, no sé, tantas actividades que pueda tener ¿cómo se llama? La empresa, de tal manera que pues siempre va a haber proyectos de inversión. Y pues estos proyectos de inversión tienen que ser financiados de alguna otra manera, ya sea con financiamiento interno o con financiamiento externo. Y entonces, pues voy a ver el nivel de financiamiento externo que me pueda convenir, ¿no? De acuerdo a esto que acabo de mencionar, por un lado, el pago de impuestos, por otro lado, las tasas de interés que pueda yo conseguir, ¿no? Y por otro lado, el uso eficiente de mis recursos, ¿no? Eh, mis recursos propios. Entonces, pues tengo que hacer una evaluación para ver qué es lo que más me conviene en cada momento. Entonces, eso es básicamente la planeación financiera. Y pues la planeación financiera pues también va a establecer la manera de cómo se van a lograr las metas, ¿no? Entonces, por lo que les acabo de mencionar, dentro de los objetivos de la empresa, pues puede haber todos estos planes y estos proyectos de inversión que tienen que ser soportados por la función financiera para que cada uno de los proyectos tenga los recursos disponibles en el momento en que los requiere y en la cantidad suficiente para poderlos llevar a cabo. Eso es básicamente, ¿no? Eh, Vamos a ver que, según algunos autores, dicen que la planeación financiera pues, es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa
pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograr. Cuando hablamos de los medios que se tienen, pues son los recursos propios y los recursos que se requieren son los recursos externos que yo tengo que salir a buscar y a contratar para poder lograr lo que, los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que en realidad la función financiera a través de la planeación financiera es lo que soporta realmente, ¿no? Vuelve realistas, vuelve, ya lo habíamos mencionado, vuelve viable cada proyecto, ¿no? Cada proyecto de inversión puede estar estructurado maravillosamente, pero si no se tienen los recursos, pues son puras fantasías y puros planes, ¿no? Lo que vuelve viable un proyecto es que se cuente con los recursos necesarios. En ese sentido, cuando hablo de que se cuente con los recursos necesarios, al menos debe de tener identificadas, ¿no?, las fuentes de financiamiento de las cuales va a echar mano la función financiera para darle viabilidad a ese proyecto o a esos proyectos. ¿Ok? Entonces, los materiales de la unidad vienen, eh, vienen, eh, ¿cómo se llama? Vienen, eh, por ejemplo, dentro dentro de los materiales de la unidad, vienen unos videos que tienen unas explicaciones muy claras, muy precisas, muy buenas, que yo les recomiendo que aparte de leer todos los materiales, también le destinen tiempo para ver, no duran mucho, ¿no? Ver estos videos que eh, hacen más clara, ¿no? eh, la, la, eh, ¿Cómo se llama? Hacen más clara toda esta explicación. ¿Ok? Ahora, también existen, dentro de la planeación financiera, existen dos aspectos que son fundamentales. Una es la planeación de efectivo, ¿no? Y otra es que implica la elaboración de presupuesto de caja de la empresa. ¿Qué es el presupuesto de caja de la empresa? El presupuesto de caja de la empresa es básicamente la entrada de los recursos, ¿no? Y a qué los estoy destinando. Y entonces, ese presupuesto de caja es, vamos a ver el ejemplo de una tiendita. Una tiendita cuenta con ciertos recursos para iniciar la semana, vamos a decir, una X cantidad. Pero resulta que pues vende, ¿no?, ciertos productos y entonces esos productos, pues tuvo una entrada de dinero, pero entonces tiene que hacer resurtido, pero no va a ser solamente resurtido de esos dos productos, sino va a comprar adicionales. Entonces, su caja va a disminuir con la compra, pero espera que ciertos productos se vayan vendiendo y entonces vaya recuperando e incrementando su caja. Entonces, esa es el presupuesto de caja, ¿no? La entrada y salida de los ingresos versus las compras, ¿no? Y por el otro lado está la función de la planeación de las utilidades, y esto implica pues la elaboración de lo que son estados pro forma. Los estados pro forma se le llama así
porque son los estados que son, no son, son estados financieros, pero que son proyectados. Es decir, todavía no existe, no es información real, sino es información que en base a el desempeño de la organización se prevé que así se comporte la organización y el entorno en un futuro. Y entonces, bajo un cierto escenario, se prevé una planeación de utilidades, ¿no? Y por eso se le... Ok, entonces, continuamos y estamos viendo esto. Bueno, entonces, en los materiales de la unidad también está un esquema donde viene, por ejemplo, una figura donde se observa todo el recorrido que lleva a cabo la planeación financiera. Y esta planeación financiera pues va a depender o va a soportar la planeación estratégica corporativa. Entonces, lo primero es que se lleva el proceso de planeación estratégica de la corporación o de la empresa. Se obtiene una planeación estratégica, vienen la misión, las metas, los objetivos, ¿no? Y también se ve, esto incluye, por ejemplo, lo que son los intereses de los accionistas, los objetivos de finanzas, etcétera. Y luego vienen los pronósticos de ventas de corto y largo plazo, ¿no? Aquí en este documento. Luego también está los planes de producción, ¿en base a qué? En base a los pronósticos de venta. Y viene lo que sería, por ejemplo, en base a esto, pues vienen estados de resultados proyectados. O sea, en base a estos pronósticos de venta, ¿cuánto es lo que voy a vender? ¿No? ¿Cuánto es lo que voy a ingresar? ¿Y qué costo va a tener esto? Entonces, en base a estos dos grandes rubros, que serían los pronósticos de venta y los planes de producción, que van ligados, pues es que puedo llevar a cabo los estados de resultados. Tengo, son elaborados los estados de resultados pro forma y esos sirven de base para mi presupuesto de caja, ¿no? ¿Cómo es que voy a ir moviendo estos recursos en base a las ventas y a las compras que tenga que realizar? Luego de ahí, también un insumo que es muy importante son los estados de resultados actuales, ¿no? Esto me dice cómo se ha comportado la empresa. Posteriormente tenemos lo que sería el estado de situación financiera pro forma, y esto incluye pues el presupuesto de caja, ¿no? Porque acuérdense que el estado de situación financiera pro forma pues me va a decir en un momento del cómo está la organización, ¿no? Cómo prevemos que va a estar la organización. Y esto normalmente tiene que ser al día último de un periodo, ¿no? Tenemos los planes de financiamiento de corto y largo plazo que van a ser incluidos en el estado de situación financiera proyectado, y también el plan de desembolso para las inversiones, o sea, ya sea con recursos propios o con recursos externos. Entonces, de esta manera, pues voy a tener el estado de situación financiera proyectado, y también va a ser en base a el desempeño de la organización. Entonces, ustedes pueden analizar ¿cómo se llama? Eh, este esquema que es muy interesante de cómo es que se lleva a cabo la planeación financiera, ¿no? Entonces, como les decía, revisen la información que hay en base a los videos, ahí en los materiales de la unidad, les va a ser muy útil, ¿no? Vamos a ver que dentro de los objetivos del plan financiero
Pues primero hay que anticipar las decisiones futuras, ¿no? Búsquedas de soluciones alternativas. Luego hay que coordinar e interrelacionar las distintas actividades. Como les decía, el plan financiero es el que soporta todos los proyectos y su coordinación. ¿Por qué? Pues porque les va a destinar los recursos necesarios para que sean viables. Luego está el de concretar los objetivos. Entonces, cada proyecto, cada unidad va a tener sus propios objetivos que debe de cumplir y por lo tanto, pues deben ser armonizados. Está la base de control, la elaboración y seguimiento del presupuesto y esto, pues tiene congruencia porque cada uno de los presupuestos de cada área van a conformar el gran presupuesto de la organización que va a ser controlado, supervisado y administrado por la función financiera. Y luego viene el desarrollar un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje sobre las interrelaciones de la empresa con los mercados y sus propios negocios. ¿Ok? Entonces, tenemos que la planeación financiera de largo plazo se trata de proyecciones normalmente de 2 a 5 años y tratando de prever, ¿no? O de pronosticar qué es lo que puede ocurrir en ese periodo de tiempo. Es muy difícil, pero pues, se hace, ¿no? Y en el caso de, de las proyecciones financieras de corto plazo, solamente se limitan a un año. Entonces, un horizonte de tiempo mucho más fácil de predecir y de controlar, ¿no? Y de prever. Entonces, aunque pues pueden ocurrir situaciones en el, perdón, en el entorno que no podemos prever, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas de la planeación financiera, pues sin duda está el que podemos anticipar cosas que puedan ocurrir, pero también sirve de preparación para soportar, por ejemplo, todos los planes de la organización. Entonces, la función financiera es sumamente importante y estratégica para que verdaderamente una organización funcione. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la parte 2